solo. ¿Sí? ¿Tampoco? Sí. El de mis hijos que se quejaron que ayer les había reprochado que demoraba más con el frío, así que hoy se quejaron y fueron hasta ahora los únicos. Bueno, pero fíjate, vos pensabas, digo, que nosotros somos privilegiados. Y sí, es injusta esta profesión sobre otras. Sí, sí. Injusta, digo, pero injusta en contra de los otros. Hay un montón de gente que trabaja, muchos que no tienen su día. Muchas actividades que no tienen el día. Muchas que los tienen y pasan casi ignorados. Se las han ingeniado para promocionarlo. Y nosotros, bueno, recibimos todo este tipo de saludos, de llamados, de consideraciones. Por lo tanto, me parece que es una desigualdad que tenemos con el resto de las personas que trabajan, porque de última esto es un oficio más, un trabajo más. Y la verdad que todo el mundo merecería un día ser felicitado y ser reconocido. Bueno, vamos a los temas nuestros. Ayer la presidenta tuvo un discurso, obviamente que no ha sido un discurso más, que ha generado montones de consideraciones por el tema de incrementar las trabas a la importación, por el tema de lo que habló sobre el dólar y la necesidad de que ella y su gabinete especifiquen sus ahorros. Y hubo una cuestión bastante importante que tiene que ver con una decisión política, que es quitarle cada vez más poder al ministro Julio De Vido, aquel hombre que fuera en su momento la pieza clave de la estructura de Néstor Kirchner, un hombre que acompañó a Néstor Kirchner desde la gestión en Santa Cruz y que tuvo, bueno, por cierto, una incidencia decisiva en muchos aspectos, en la relación con las empresas que terminaron siendo las más beneficiarias con la gestión del kirchnerismo, en el manejo de la obra pública, alguna obra pública que estuvo en su momento sospechada, y fundamentalmente en el manejo de esa inmensa caja gigantesca que han dispuesto los Kirchner para los subsidios a los servicios públicos, en especial al transporte urbano de pasajeros. Y ayer la presidenta sorprendió cuando insistió con un discurso de queja, de crítica y de cuestionamiento a una medida que ha sido tomada por su gestión, que es que los recursos que tienen que ver con el subsidio del transporte urbano de pasajeros están concentrados en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Ella lo dijo con un tono de sorpresa, cuando en realidad, insistimos, esta es una decisión tomada a la luz de una serie de decisiones políticas de este gobierno que ha decidido concentrar estos recursos y quitarle un contenido federal a estos subsidios del transporte de pasajeros, y que hacen que el servicio y la tarifa del servicio de transporte de pasajeros sea absolutamente distinto en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, que en el resto del país. Fíjate vos que está la inequidad que más o menos, según los cálculos de lo que se recibe anualmente, entre los porteños y los habitantes del Gran Buenos Aires reciben 1.300 pesos por habitante por año. En subsidio, en concepto de subsidio al transporte. Y por habitante en el resto del país, solo 168. La brecha entre 1.300 y 168, más allá de las consideraciones que se pueden hacer, que estamos hablando de los centros urbanos más importantes, que está muy concentrada la población, de que es muy necesario, que es muy necesario el transporte ahí. Pero bueno, también es necesario el transporte en las ciudades, en las grandes ciudades del interior, como Córdoba, como Rosario, como Mendoza, en las ciudades medianas, como Salta, Resistencia, Río Cuarto, Villa María. O sea, un habitante de Río Cuarto, o de Villa María, o de la ciudad de Córdoba, o de Rosario, o de Rafaela, o de Posadas, tiene tanto derecho a transportarse pagando una tarifa baja y con un buen servicio, como lo tiene el que vive en Morón, o en Caballito, o en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. Los impuestos que le cobra la FIP son los mismos, el 21% de IVA. Exactamente. Y por lo tanto me parece que este es un punto clave. Me parece que la decisión que la instrucción que le da a Randazzo, que es el nuevo titular ahora del área donde depende transporte, el ministro del Interior, que recobra protagonismo a partir del que lo pierde De Vido, esta instrucción que dice, bueno, siéntense con los intendentes, con el jefe de gobierno porteño y con los intendentes a revisar este tema de esta enorme caja de subsidios al transporte que se llevan en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. No tiene que ver con una cuestión federal, no tiene que ver con la necesidad de hacer más equitativo el reparto. Tiene que ver, pero así, obligatoriamente, con una cuestión de que el gobierno se ha quedado sin dinero. Y cuando se ha quedado sin dinero,
por las distintas señales que se vienen manifestando, ahora viene todo un replanteo y decir, bueno, vamos a ver cómo distribuimos esto, cuánto aportan ahora los municipios. Y ha tratado de que el ajuste, una cosa que lo venimos planteando ya desde hace ya algunos meses, cuando empezaron a aparecer las primeras señales de advertencia sobre la situación financiera y que la situación fiscal marcaba algunos números preocupantes, el gobierno lo que está tratando es que el ajuste lo hagan los municipios y la provincia y pagar el menor costo político. ¿Cuánto esto nos puede repercutir a los cordobeses? Mucho, porque, digo, si hubiese de esa gigantesca caja de 21 millones de pesos por año que se reparten en subsidio de transporte, sí, 21.000 millones. Un reparto más equitativo. Y bueno, en una de esas Córdoba podría ligar más, mejorar su servicio, no aumentar tan periódicamente la tarifa, no estar pendiente como estamos hoy todos los cordobeses a ver si a las 10 de la mañana anoche, que si paraban, que si no paraban, que por un aumento salarial, que no, que una cosa que no. Y ahora estamos pendientes que a las 10 de la mañana nos quedemos no sin colectivos en la ciudad de Córdoba. Si bien es cierto, obedece a una múltiple cantidad de razones, que hay una cuestión de que tiene que ver con las negociaciones salariales, que tiene que ver con un montón de cuestiones. Pero el eje de la cuestión es que Córdoba recibe mucho menos subsidio de transporte que lo que reciben la ciudad de Buenos Aires y las ciudades que rodean a la capital federal. Y entonces, en ese eje se encuentran los intendentes, todos estos intendentes de las ciudades que nombramos del interior del país, haciendo equilibrio, sacando fondos que deberían estar destinados a otra cosa para subsidiar a las empresas, porque el transporte es un sistema que si no se subsidia no se sostiene, si no deberíamos cobrarle a la población de menores recursos una tarifa que estaría fuera de su alcance, más con este contexto inflacionario, más con esta situación en la que estamos atravesando. Por lo tanto, ¿hay expectativa de que esto cambie? ¿Hay expectativa de que ahora haya un reparto más federal? Yo diría que son pocas. Que esta decisión de la presidenta de revisar su política de subsidio al transporte tiene que ver no con un criterio de equidad en la distribución de los fondos, sino con una cuestión de que se han quedado sin plata y que por lo tanto van a recortar sin aumentar o sin generar recursos más equitativos, que es lo que está reclamando el interior. Y por lo tanto, los cordobeses y otros habitantes, los de Posadas, los de Río Cuarto, Villa María, Pergamino, Neuquén, Salta, etcétera, van a tener que seguir padeciendo un sistema de transporte caro y en algunos casos no muy bueno. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana.